Una chica, un chico, ¿quién va al colegio? Sí, yo tengo un nene de 16 años que cursa tercer año ahora, y se me hace difícil porque está bien, él va a seguir de 6 a 11. Tengo la nena que va a ingresar al primer año y estaba preocupada porque yo quería que vaya al CEM 19, quiero que vaya. Y la señora de supervisión media, ¿no es cierto? Nada, nos mandaba a la tarde. De tarde los padres estamos de acuerdo que no. Está bien. Que queremos que funcione de mañana, primer y segundo año. Pero de mañana. Y a la vez, yendo ellos de mañana, nos organizamos nosotros los padres también. ¿Cierto? Porque si los papás trabajan de mañana, mandan a los pibes de mañana, es como que están más tranquilos pues saben que está estudiando. Está bien, forma parte de la organización de la familia, que estén a la mañana en la escuela. Claro. Y bueno, y ahora con la movilización que hicimos ayer, logramos de que siga el turno de mañana, primero y segundo año. Por lo menos pero no tenemos edificio, no sabemos dónde vamos a ir. ¿Cómo fue eso, chicos? ¿Cómo se generó la movida de ayer? ¿Cómo decidieron convocar a los medios, hablarle a la comunidad? ¿De quién fue la idea? Y de los directores, de todos, de alumnos, profesores, así que, y de los padres, por supuesto, también. Así que, bueno, nos organizamos y, bueno, dijimos, porque ya nos prometieron tantas cosas y nunca pasa nada, que, bueno, hay que tomar otras medidas. Igualmente es interesante, les pregunto también al profesor, a la vicedirectora, es interesante que esto tome estado público, que tenga esta repercusión, ¿no? Qué interesante lo que hicieron para que toda la comunidad se entere de esta deuda que estamos teniendo como ciudad con un montón de jóvenes. 260 es, Nancy, la matrícula del colegio. Sí, 260. Sí, está bien que tome estado público, que toda la comunidad se entere que de la ruta 3 para allá está este problema de hace años instalado. El tema es que también la gente, el gobierno, ¿no es cierto?, y las autoridades y el Ministerio de Educación en realidad cumpla con lo que ha prometido en todo este tiempo, ¿sí? Nosotros tuvimos que salir, tuvimos que organizarnos de esta manera, pero en realidad realmente los que tendrían que haber cumplido es la gente que nos prometió durante todo este tiempo que se iba a hacer la escuela. Primero fue en junio, después fue en septiembre, después en octubre. Y ahora, si no leí mal, creo que dentro de 20 días decía el ministro Oliva que iba a ser inminente la construcción, el comienzo de la construcción del CEM. Y la verdad que no creo que sea así, porque por todas las cosas que nos han estado prometiendo y no lo cumplieron, ¿cierto? Hay también un mensaje duro, ¿no?, de parte de un gobierno que posterga una obra esperada por tanta gente y que además lo hace en una instancia crucial, porque la obra ya está licitada, la plata debe estar asignada y conseguida, y estamos ante un plazo de tiempo muy corto para un cambio de gobierno. ¿No les da la impresión de que los dejaron? Sí, en realidad, mira, yo creo que si realmente hubiera estado, si está el dinero como se dice y está todo como se dice, ¿por qué no se comenzó? O sea, ¿cuál fue el impedimento? Al principio nos dijeron que había sido una cuestión administrativa entre la empresa, que no había algo firmado, bueno, y ahora está el dinero, dice que está el dinero, por eso se licitó, pero no se comenzó, no entiendo nada, en realidad. A nosotros, por ejemplo, nos perjudica como comunidad el tema de no tener una institución en cuanto a lo que tendría que ser con la educación no formal. Pues nosotros, al tener nuestro edificio, te permite que vos armes talleres, que los chicos también se apropien de ese y se identifiquen con ese colegio a través de actividades que vos puedas programar. Nosotros tenemos que armar las clases de apoyo, ahora estamos pensando dentro de lo que sería la vicedirección, que es chiquitita. ¿Por qué? Porque resulta que la primaria está modificándose porque va a ser una escuela de jornada extendida el año próximo. Entonces hay una serie de cosas
que realmente perjudica a los chicos. Cuando estamos hablando siempre de lo que es el tema de la igualdad, que todos tenemos que tener las mismas posibilidades, etcétera, etcétera. O sea, el discurso está bárbaro, ¿entendés? Pero a los hechos, igualmente nosotros te puedo decir que como escuela no nos quedamos. Es decir, no nos quedamos en el sentido de si no tengo espacio no hago nada, no. Siempre lo hemos estado haciendo. Está bien. Pero bueno. ¿Cómo lo vive un profesor? ¿Qué pasa con los docentes frente a esta realidad que tiene esta comunidad? Claro, en el caso mío, que yo estoy desde el año 2000 en la escuela, siento una gran identificación, por supuesto, y también me duele porque siento que es mi escuela. Es decir, si bien trabajo en varias escuelas, siento que el SEM 19 es mi escuela. Eso por un lado. Por otro lado, ayer tuvimos una experiencia fea cuando fuimos a hablar con esta funcionaria, la directora de nivel medio, que después de mucha presión logramos que nos habilitara el turno mañana. Pero por otro lado, fíjate vos que estamos de prestado, por decirlo de alguna manera, en la universidad con los 3 primeros años. Ya el año que viene no tenemos seguridad de dónde van a ir los primeros años. Es decir, es una inestabilidad absoluta, y también nos tenemos que aguantar estas mentiras de que esto empieza dentro de 20 días. Recuerdo cuando el ministro Oliva en un papelito firmó esto empieza en 25 días más, que salió en todos los diarios. Es decir, se improvisa y se sigue. Lo que no entiendo es por qué de una vez por todas, no sé, sincera, como yo le dije ayer a la directora del nivel medio, le digo, si la escuela, el edificio no lo tienen, díganlo. No podemos, ahora supuestamente íbamos a ir al Instituto Modelo durante unos meses o durante todo el año que viene, pero todo es absolutamente precario. Y lo que también me preocupa es que la licitación ya está aprobada, como bien dijiste. No sé qué pasa el año que viene, si esto no se empieza a edificar este año, si el nuevo gobierno tiene que hacer una nueva licitación, eso no lo sé. Hoy leí en un diario que aparentemente es así. Si esto no se empieza, aunque sea que pongan un ladrillo, creo que vamos a tener que ir a una nueva licitación. Entonces es un estado de precariedad absoluta, y aunque no nos guste decirlo, yo tardé un tiempo en usar ese término, es absolutamente discriminativo esto. Si esto hubiera pasado en una escuela del centro, queda tranquila que en 2 semanas se soluciona. Lo que pasa es, bueno, y para terminar, rescato la participación de los papás y de los alumnos, y también los insto a que sigan en esta línea, porque es la presión nuestra, de los padres, los directivos, de los alumnos, de los profes, es la presión lo que a veces es lo que hace funcionar las cosas, ¿no? Bien. Chicos, ustedes que son los protagonistas de esto, ¿cuál es el mensaje para la gente que los está viendo, que los conoce hoy a través de la televisión y que conoce esta realidad? En primer lugar, que se cumplan los derechos que tenemos nosotros, de estudiar, de tener un lugar propio, que nada más que eso, que se cumplan los derechos. Sí, más que nada eso, tener el edificio propio donde poder estudiar y que se cumpla nuestro derecho, y bueno, el derecho a la educación, ¿no? Felicitaciones por la movilización a la mamá también, a la comunidad educativa. El seguimiento que haremos del caso, bueno, será también una forma de acompañarlos y de poder sostener esto en el candelero para que se siga hablando, ¿no? Para que no decaiga el interés por hablar de este edificio que todavía está sin construirse, a pesar de que han pasado ya tantas instancias en las que se debiera haber resuelto el problema. Gracias por haber venido. Así cerramos este bloque de agenda pública, pausa cortita y volvemos para continuar. Continuamos en agenda pública. Una aclaración hasta aquí, producto de la tormenta y de eléctrica fundamentalmente, y a partir de la caída de un rayo hemos sufrido una salida del aire temporal y bueno, se han acomodado los equipos, por eso es que por allí usted ha notado una interrupción al momento de la nota que estaba haciendo María Paula con la comunidad educativa del SEM 19. Aclarado esto, contamos también que no podemos recibir, porque tenemos cortado internet también, ustedes sepan disculpar, las inquietudes que van llegando a través de las redes sociales, fundamentalmente Facebook y Twitter. Así que los invitamos a seguir compartiendo este programa y comunicándose con nosotros a través de los teléfonos fijos y el teléfono celular para ir recibiendo mensajitos. Aclarado esto, recibimos a el doctor Ariel Gallinger. Ariel, buen día, buenas noches, perdón. Gracias por venir. Buenas noches. Madrugó. Madrugamos. A veces nos pasa esto, ¿no? Estamos tan yendo y viniendo que... les decíamos hoy al principio que
se empezó a utilizar desde hace un tiempo a esta parte, y cada vez con más frecuencia, el recurso de amparo para ir subsanando algunas situaciones o para ir logrando algunos derechos adquiridos. Esto se daba fundamentalmente, o por lo menos lo hemos visto en casos de salud. Han habido amparos con respecto a el servicio que presta la obra social IPROS, y podríamos poner otros ejemplos, pero quizás uno de los que más ha tenido repercusión últimamente en la ciudad de Viedma tiene que ver con esto del prebasural y la posibilidad del corrimiento del prebasural, pero llega nuevamente y una vez más a través de una acción judicial que incluso propuso el doctor. ¿En qué situación estamos en este momento? Bueno, en la acción concreta a la que hace referencia, que es la del prebasural, actualmente el Superior Tribunal de Justicia ha intimado al municipio a que presente el estudio de impacto ambiental del prebasural que funciona a metros del Loteo Silva y del barrio Castelo, y a su vez el estudio de impacto ambiental del nuevo predio que proyecta para la instalación del prebasural nuevo, para denominarlo de alguna manera. Actualmente el municipio ha pedido una prórroga, así que se le han concedido 10 días más para que elabore ese estudio de impacto ambiental, que en realidad debió haber estado antes de que se instalara el prebasural, que ahora estamos pidiendo que se cierre. Evidentemente ese predio origina una serie de cuestiones ambientales y sociales gravísimas que ameritan el planteo que hacen los vecinos en cuanto a que el mismo debe ser erradicado. Y en referencia a lo que vos mencionabas, este crecimiento, digamos, en el reclamo social a través de la acción de amparo, yo creo que eso tiene que ver con un desarrollo que va teniendo el mundo del derecho. El derecho es una ciencia y como tal va avanzando y va generando nuevas normativas y nuevos avances en materia de derechos. Y bueno, y a partir del año 94 se ha incorporado la acción de amparo, digamos, concretamente como una norma específica en nuestro derecho constitucional, en la Constitución Nacional. Y bueno, esto seguramente ha colaborado a su difusión y a que los ciudadanos se vayan apropiando como herramienta y la vayan utilizando. Y además tiene la particularidad que es una herramienta que tiene cierta agilidad y que le permite al ciudadano inclusive cierta inmediatez con el juez y demás. Y por ejemplo situaciones como las que se planteaban recién y situaciones como la del prebasural y situaciones como las de salud, situaciones como las del PCB de Sierra Grande o el acceso a los lagos. Y, bueno, todas son situaciones que tranquilamente pueden ser planteadas a través de una acción de amparo y en general pueden obtener alguna respuesta. Compartimos un breve informe y ya lo sumamos, Adrián, también al debate. El recurso de amparo es una herramienta para que quien sienta que sus derechos están en peligro pueda pedir la inmediata protección del Estado. La acción de amparo está contemplada por ley en Argentina desde 1966. Paradójicamente, es una norma que pretende el cuidado de los derechos y fue impulsada en la dictadura de Juan Carlos Onganía. El artículo 1 sostiene que la acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías reconocidas por la Constitución. En la actualidad surge un debate, porque el recurso de amparo se utiliza como mecanismo para exigir medidas que quizás no agotaron la vía administrativa y política. ¿Hasta qué punto judicializar la acción ciudadana? ¿No se termina de esta forma gobernando a través de la justicia? Bueno, ahí una pregunta, ¿no se termina gobernando a través de la justicia? Se ha discutido mucho alrededor del gobierno de los jueces. ¿El amparo termina siendo esto o es una herramienta civil? No, es una herramienta de defensa de los derechos de los ciudadanos. Legítima, en la cual en una situación extrema, en la cual el ciudadano ve afectado y sobre todo la comunidad, digamos, en materia de derechos colectivos,
ve afectados sus derechos, no obtienen la respuesta por los canales políticos ordinarios ante el reclamo, qué sé yo, pongo ejemplos. Recién en el informe veíamos el caso del ascensor del Pablo VI. Los padres se cansaron de reclamarle a las autoridades que le coloquen el ascensor para las personas discapacitadas que van a la escuela Pablo VI. No lo pusieron, hasta que no fue el amparo, no fue el juez que ordenó y además que amenazó que si no iba a poner multa a los funcionarios, no se empezó la construcción. Ahora se está construyendo. Se pone de una forma en tapete la falta de eficiencia de los funcionarios, ¿no? De alguna manera sí. Y en última instancia el Poder Judicial también es un poder de gobierno, también es una institución de gobierno. Lo que pasa es que es una institución de gobierno diferente a lo que es el ámbito, si se quiere, político o más político, como puede ser el Parlamento o como puede ser el Poder Ejecutivo. Ahora, uno no entiende, no sé si se trataría bien de decir... ¿Me permitís, Adrián, que sí, hagamos una aclaración? Porque recién en el informe hablaban del año 66. En el año 66 se sanciona la primera ley sobre amparo, pero la incorporación a la Constitución fue en el año 94, que se lo incorpora como artículo 43. Ahora, de cualquier forma, esencialmente lo que hace a las obras sociales, los medicamentos, ¿sí? Se toma como una fuerte injerencia de los amparos que de alguna forma incide incluso en la economía de las obras sociales, particularmente la pública, que en este caso es el IPRO, o de la política sanitaria. Más allá, en algunos casos, de falta de eficiencia de los funcionarios, tiene que ver con algunos criterios de la justicia que no es compartida siempre por el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos una distorsión en ese aspecto con respecto a las obras sociales porque vivimos en la capital de la provincia. Entonces nos parece que el volumen de cantidad de amparos contra la obra social estatal es de una magnitud exorbitante, digamos, pero porque nosotros tenemos concentración de afiliados a esa obra social en esta ciudad. Pero si uno recorre, digamos, la jurisprudencia en materia de obras sociales en el país, se va a encontrar que cuando uno pone en el tapete todo el país, todas las obras sociales retasean, digamos, la cobertura en algunos aspectos a sus afiliados, sobre todo en lo que es medicación más cara, lo que es tratamientos muy específicos, tratamientos que son necesarios en un determinado lugar y no en otro porque en ese lugar tienen la especialidad. Y bueno, y en esos casos viene a remediar la justicia a través de los amparos esas falencias. En el caso de Lipros, lo que ha sucedido es que durante los últimos años ha venido de crisis en crisis, de cortes de cobertura en cortes, y bueno, hay situaciones en las cuales no daba cobertura y bueno, y eso originaba los reclamos. Ahora, esta situación de los amparos, incluso no solo lo he hablado con los funcionarios, sino lo he hablado con gente de la justicia. Recuerdo que un nombre, porque hoy ya no está en la justicia, el doctor Luis Lut, se mostraba preocupado en un momento y decía que, creo que también nos ha dicho el doctor Soloniva, de que había que dar algún marco a los amparos, porque llegaban amparos al Superior Tribunal de Justicia o a cualquier estado judicial planteando a lo mejor pedido de pañales porque faltaba la respuesta hasta del IPRO. ¿No cree, doctor, que debería existir un marco mínimo de cuáles son la situación, que el marco lo plantee la propia justicia o que se plantee a partir de la reglamentación de...? No, en lo personal creo que hay que darle libertad en materia de amparo. Primero, el amparo es una acción excepcional, digamos, extrema ante una situación de necesidad en la que se ven afectados derechos de raigambre constitucional, derechos humanos de la persona, y hay que darle libertad al juez para que pueda evaluar si se dan esas características para determinar que sea procedente. Posiblemente lo que ha dicho el doctor Luz, y yo no lo comparto, tenga que ver con restringir el funcionamiento de esta institución, de esta acción. Y yo recuerdo que en algún momento se lo restringió al amparo en la provincia de Río Negro. No recuerdo si no era presidencia del Superior Tribunal del doctor Lutz, en la cual en aquellos momentos se plantearon muchísimos amparos de empleados públicos en toda la provincia.
Bariloche, Cipolletti, bueno, muchísimos lugares, ante diferentes jueces, por el tema de las rebajas salariales, cuando se les rebajó el 30% del sueldo a los empleados públicos. Y en aquel momento hubo una fuerte presión del Superior Tribunal sobre los jueces de grado, sobre los jueces inferiores, para que aceptaran sí o sí la doctrina que emanaba del Superior Tribunal. Inclusive algunos jueces hasta se los llegó a percibir, a sancionar, jueces de la Cámara Civil, por ejemplo, de Viedma. Y el trámite era no aceptarlo directamente. El trámite era que todos los jueces consideraban que había que aceptarlos y hacer lugar, porque se entendía que se estaban afectando derechos alimentarios de los empleados públicos, y se consideraba que era un derecho que se afectaba el derecho de propiedad, derechos esenciales, el derecho a trabajar, a la remuneración. Y en ese momento el Superior Tribunal planteó que no era la vía idónea, que había que ir a un juicio que terminó durando durante muchos años y generando un dispendio jurisprudencial enorme, pero que le permitió declarar que esas normas eran constitucionales. Cuando uno traza un mapa en los amparos, por lo menos aquí en la capital provincial, ¿cuáles son los más frecuentes, los más recurrentes? Normalmente los que se dan con mayor cotidianeidad, digamos, son los que tienen que ver con la salud, porque es la situación en la cual el ciudadano se siente desesperado, digamos, y ante el no, ante la puerta cerrada que encuentra, ya sea en un hospital o en una obra social, necesariamente recurre a alguien que tenga autoridad para imponer que le den algún tipo de respuesta. Y después cada vez cobra mayor importancia todo lo que tiene que ver con los derechos de incidencia colectiva, los derechos colectivos, todo lo que tiene que ver con derechos ambientales. Esta cuestión va en crecimiento seguramente. Esta cuestión prebasural, ríos, yo no sé, recuerdo de los últimos años haber planteado el tema de las cloacas, de la planta de líquidos cloacales, y el tema del prebasural, que son temas, o el PCB de Sierra Grande, o bueno. Hace algunos días se conoció de el planteo de un amparo aceptado para una vivienda a una familia en Cipolletti. El tema de la escuela, yo he leído algunos amparos donde se acepta y se ordena a la educación que instale un cerco, por ejemplo, en algunas cuestiones. No, hay amparos de... Por ejemplo, yo creo que además, si vos mirás el relato, se trata de situaciones extraordinarias, no se trata de un amparo para cobrar un alquiler, un amparo para lograr que te aumenten una cuota alimentaria. Se trata de situaciones realmente extremas. Por ejemplo, el caso que planteaban recién acá, años esperando una escuela, años yendo, chicos que tienen 12 y 13 años, están teniendo que ir. El año pasado recién resolvieron que vayan a la universidad, pero estuvieron años yendo en horarios que no eran los adecuados. Bueno, adolescentes yendo, y en el barrio que se plantea que es más necesaria la educación. Entonces son situaciones extremas que no pueden tener el camino ordinario, que se recurre en una acción ordinaria en la justicia, que sería plantear un juicio y llevarlo durante años, y capaz que dentro de 3 o 4 años obtener una respuesta. Se necesita la respuesta en forma inmediata. Un enfermo de una enfermedad terminal necesita el medicamento ya, no lo puede esperar hasta dentro de un año. ¿Qué plazos tiene el amparo? En realidad se corre, le va dando el trámite el propio juez de acuerdo a las características. Hay amparos que en 24 horas están resueltos, de acuerdo que el juez cita a las partes a su despacho y corre el traslado ahí mismo, y ahí mismo prácticamente elabora la respuesta. Y hay otras situaciones en las cuales se cuenta con más tiempo y se demora más tiempo y se pide otro tipo de prueba. Caso, por ejemplo, el caso del prebasural es un trámite que lleva más de un mes. Y hay otras, el caso del PCB de Sierra Grande es un caso que lleva prácticamente un año. Y en cambio hay otras situaciones en las cuales situaciones de enfermedad, de cuestiones de operaciones, por ejemplo, que se necesitan, que inclusive yo he visto el juez
ante la presentación del amparo a la mañana, a la tarde cita a su despacho a todos los involucrados y a la tardecita está la respuesta. Una última pregunta, por lo menos de mi parte, Adrián. ¿Qué es lo que hace falta para hacer un amparo? Muchas veces la gente siente que estas cosas están lejanas, que son respuestas extraordinarias en algún punto y por lo tanto están fuera del alcance suyo. En realidad es una herramienta absolutamente utilizable por cualquier ciudadano, inclusive hasta telefónicamente, y si no lo quiere hacer telefónicamente se presenta en la mesa de entrada de cualquier juzgado y dice: me pasa esta situación que yo entiendo que afecta a un derecho esencial, una situación, un derecho humano, un derecho constitucional, y directamente en ese momento se le elabora un acta y se busca la forma de darle trámite al amparo. Es de todas las acciones que se ejercen en materia judicial la más informal de todas. No se requiere asesoramiento letrado ni la presencia de un abogado y nada por el estilo. En situaciones más complejas, como puede ser un amparo ambiental, posiblemente sea aconsejable la asistencia de un letrado para que pueda bucear en la jurisprudencia, pueda encontrar cuáles son los mejores argumentos y demás. Pero en situaciones de salud, por ejemplo, directamente, hasta telefónicamente lo puede hacer el ciudadano. Doctor Gallinger, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros hacemos la última pausa en Agenda Pública y venimos con Adrián y María Paula para el cierre. Bueno, nos hemos pasado algunos minutos, pero luego... Tiene que ver con el intervalo de... Claro, con el corte. Con el corte. Que en realidad quiero aclarar, yo no lo había aclarado porque pensé que estábamos grabando el programa para pasarlo mañana porque el corte había sido permanente, pero bueno, no sucedió afortunadamente gracias a la pericia de los compañeros. También tuvimos problemas con internet, así que aquellas consultas que han llegado... Bueno, sobre todo muchos aportes, igualmente yo lo estuve siguiendo hasta un ratito antes de entrar en el vivo y hubo muchos aportes, mayoritariamente la tendencia estaba a favor del sí estar de acuerdo con el enjuiciamiento de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, con algunos aportes en relación a que más allá del momento era propicia la oportunidad para exigir cuentas a quienes ante los ojos de los representantes del pueblo no habían cumplido con sus deberes. Eso es un poco. Bueno, nos vamos. Sí, es un tema de debate. Exactamente, va a quedar mucho... Es un proceso que va a ser largo, el tema del juicio político, así que vamos a tener la oportunidad. Nos olvidamos de preguntarle al doctor Gallinger a ver qué opinaba sobre este tema. El STJ. Exactamente, pero bueno, no nos falta la oportunidad de profundizar el tema del juicio político del Superior Tribunal de Justicia. Y bueno, el tema también del amparo es un tema que de fuerte debate y seguramente nos va a dar para alguna otra edición. De nuestra parte nos reencontramos el próximo martes. Que tengan buenas noches.